Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Habacuc. Vamos a leer desde el verso 12 de Habacuc, capítulo 1, verso 12, y vamos a leer hasta el capítulo 2, verso 1, que dice así. Dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto harán sacrificios a su red, y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Vamos a orar, hermanos, una vez más, pedir la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas la porción de la Escritura que hemos de estudiar hoy, que nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento, y que hables al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Que podamos ser enseñados, corregidos, consolados y animados por tu palabra en este tiempo que estamos viviendo, Padre. Bendecimos tu palabra, que es santa, que es limpia, que es pura y que es útil para la sobreedificación de nuestra fe en ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Habacuc. En nuestras 3 primeras enseñanzas hicimos primero una introducción para ver la época de Habacuc. ¿En qué tiempo escribió Habacuc? ¿Cuál era el contexto histórico, religioso, político? Después vimos el primer verso que nos habla de cómo Habacuc hace una oración a Dios mostrando la carga espiritual que él tenía por la situación espiritual de la nación. En ese tema estuvimos dándonos cuenta las características que describió Habacuc de sus contemporáneos, que de alguna manera nos mostraban por qué realmente la ira y el juicio de Dios venía sobre ellos. El día de ayer estuvimos estudiando la respuesta de Dios. Dios no estaba guardando silencio, Dios estaba preparando a los caldeos para venir y tratar con el pecado de la nación de Israel. Ahora, después de que Dios le muestra a Habacuc cómo él va a tratar con el pecado de su pueblo, cómo él va a disciplinar la necedad del reino de Judá, viene una siguiente oración de Habacuc que se encuentra desde el verso 12 hasta el capítulo 2, verso 1. En la oración de Habacuc, como él mismo lo dice ahí en el capítulo 2, 1, él expone su queja, su argumento delante de Dios. Dice ahí: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces él mismo nos muestra que lo que él acaba de decir era una queja, un argumento, una refutación a lo que Dios le había respondido. Para Habacuc no fue muy fácil de asimilar que Dios iba a juzgar de una manera tan seria, tan impactante al pueblo con los caldeos. Entonces comienza a manifestar una queja Habacuc o un conflicto interior, y nosotros debemos saber que este pasaje que vamos a estudiar hoy especialmente es un pasaje que nos muestra cómo nosotros como hijos de Dios, nosotros como siervos del Señor,
o como en el caso de Habacuc, como profeta de Dios, él lidió con la queja, él lidió con el conflicto interno, él lidió con la preocupación de las circunstancias que estaba viviendo, y no solo con las circunstancias, sino con la respuesta de Dios acerca de cómo Dios iba a tratar con este asunto. Nosotros vemos en las Escrituras que fue muy de los profetas, fue muy de los padres de la nación de Israel, fue muy de los mismos apóstoles, que ellos como hombres tuvieran quejas, que ellos como hombres tuvieran dificultad en entender los caminos del Señor. Ahora, antes de ver la queja de Habacuc o las palabras de Habacuc a Dios, que realmente son muy interesantes y muy ilustrantes para nosotros, queremos mostrar un poco cómo nosotros podemos lidiar cuando entramos en un conflicto acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos abrir el Salmo 63, Salmo 73, Salmo de Asaf. Todos conocemos este salmo porque es muy conocido en cuanto a lo que estamos viendo. Como un hombre de Dios, un salmista, un compositor, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, que no solo cantaba, sino que la Escritura nos dice que él profetizaba en nombre de Dios. Él escribe un cántico donde él expresa un poco lo que fue su jornada espiritual en un momento. Cómo él pasa a considerar ciertas circunstancias que lo llevan a una queja, que lo llevan a una preocupación, que lo llevan a una carga espiritual, y cómo él entrega esa carga a Dios y Dios lo lleva a pasar de la duda, del conflicto, a la alabanza y a la adoración, que es lo que también vamos a ver en el libro del profeta Habacuc. Ahora, así mirando por encima, usted se va a dar cuenta en el verso 2 que Asaf dice que en cuanto a él sus pies se deslizaron, que por poco se resbalaron, y él nos va a mostrar la razón por qué él se deslizó o cayó en sus pasos. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he elevado mis manos en inocencia. O sea, llegó un momento donde Asaf, al considerar el camino de los malos y al ver cómo ellos prosperaban aún en su maldad, él entra en un conflicto y él llega y comienza a pensar: ¿yo por qué en vano he limpiado mis manos? Me he santificado, me he guardado, estoy haciendo las cosas de la manera que el Señor dice, y lo que yo veo es que los otros prosperan. En cambio, él dice que él es azotado todo el día y castigado por las mañanas. Y ahí en el verso 16 nos dice que cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, Asaf entró en el conflicto de por qué él, siendo una persona piadosa, le sucedían cosas malas. En contrario, los impíos que hacían mal y andaban en sus caminos impíos, ellos prosperaban. Y Asaf comienza a tener un conflicto con esta circunstancia que de alguna manera lo llevó a estar afligido, de alguna manera lo llevó a estar triste, de alguna manera lo llevó a considerar de una manera muy natural que su fe, su camino con Dios o su vida devocional no tenía valor o significado porque él era castigado. En cambio, los impíos eran recompensados. Ahora, lo interesante del Salmo de Asaf es que él nos muestra del camino de la angustia, del camino de la desesperanza, al camino de la fe y la adoración. Que eso es ahí donde queremos resaltar la oración de Habacuc. La oración de Habacuc no es un mal ejemplo, sino por el contrario, él nos muestra cómo nosotros debemos y podemos lidiar con los conflictos teológicos, con los conflictos emocionales, con los conflictos espirituales que surgen en nuestra vida con los caminos de Dios. Y mire lo que dice el verso 17 del Salmo de Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios. Claro que ellos iban a un santuario físico, pero esa figura del santuario físico es cuando nosotros nos volvemos a la presencia de Dios, cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Dios. O sea, él estuvo luchando con la desesperanza, él estuvo luchando con las preocupaciones, él estuvo luchando con preguntas hasta que entró en el santuario de Dios. Cuando él vuelve su corazón a Dios, el asunto cambia. Y mire lo que dice el mismo pasaje. Dice:
comprendí el fin de ellos. Entonces el mismo Asaf nos muestra que él era uno antes de entrar en el santuario y uno después de entrar en el santuario. Antes tenía preguntas, dudas, había carga en su corazón, había angustia, pero cuando él vuelve al santuario, él comienza a encontrar la razón de las cosas. Él comienza a encontrar respuestas. Él comienza a encontrar a Dios y la verdad de Dios que le va a traer tranquilidad, paz, gozo y alegría. Dice el 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. O sea, Asaf se dio cuenta que la prosperidad de los impíos era aparente y era momentánea. Era un engaño para sus corazones, porque ciertamente ellos iban a perecer en sus caminos y ellos iban a caer en sus asolamientos. Ahora más adelante Asaf nos dice algo bien interesante en el verso 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces Asaf nos muestra que él, antes de entrar en el santuario, al considerar las situaciones de una manera muy natural, sin entendimiento, él se compara como una bestia, con un animal que no entiende, con un animal que no tiene la capacidad de razonar las circunstancias y tomar el debido juicio. Y así nosotros, ante una respuesta como la que Dios le da a Habacuc sobre el juicio que viene tras ellos por los caldeos, podemos llegar a situarnos en una situación donde, al ver esto de una manera muy natural, podemos quedar sin entendimiento, entorpecidos y actuar como animales. Ahora, eso en las Escrituras realmente es un riesgo. Eso en la vida cristiana realmente puede ser un problema. Nosotros debemos buscar el camino de encontrar respuestas para nuestras dudas. Nosotros debemos buscar el camino para desahogar nuestro corazón de nuestras preocupaciones. Nosotros debemos buscar el camino de encontrar la voluntad de Dios y no ahogarnos en nuestras angustias y preocupaciones. Ahora él más adelante va a decir frases que son muy solemnes y que nosotros conocemos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él encontró que la única razón de su vida era Dios y que el único que podía acudir en algunos momentos sería Dios. Ahí en el verso 26 él sigue diciendo: y mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, la tendencia del hombre, como dice Asaf, es que su corazón y su carne desfallezcan. Nosotros siempre, hermanos, vamos a tener la tendencia a desfallecer. Siempre vamos a tener la tendencia a desanimarnos. Siempre vamos a tener la tendencia a escandalizarnos. Como ovejas somos animales frágiles, somos animales tímidos y somos animales muy susceptibles a los peligros. Y Asaf conoció eso. Aún después de que Dios le habla, él sigue diciendo: mi corazón y mi carne son débiles, mas él encuentra en Dios que su seguridad. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él dice en el verso siguiente: los que se alejan perecerán. Pero en el verso 28 también dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, cuando nosotros estamos en un conflicto, tenemos dos caminos: acercarnos a Dios o alejarnos. Asaf dice que alejarse, y los que escogen este camino van a perecer. Pero el acercarse a Dios para Asaf fue el bien. Y no solo para Asaf, sino también para Habacuc. Y no solo para Asaf y Habacuc, sino también para nosotros. Siempre que tengamos dudas, siempre que estemos en conflicto, siempre que no entendamos los caminos de Dios, sea de una manera general, sea de una manera nacional, sea de una manera eclesiástica o sea de una manera personal, el lugar seguro donde nosotros vamos a encontrar refugio para que nuestra alma no se sumerja en el tormento y en la duda y en la angustia, es y será siempre, como dice Asaf, nuestro Dios.
Entonces vamos a ver que la oración o la petición de Habacuc para Dios es un muy buen ejemplo de cómo nosotros debemos actuar cuando no comprendemos cómo actuar porque no sabemos qué está sucediendo o por qué está sucediendo o por qué Dios nos habla de cierta manera. Hay principios que son muy importantes y necesarios para no tropezar en la vida cristiana. ¿Sí? Como le sucedió a Asaf o como le puede suceder a cualquiera de nosotros. Asaf dice ahí en el verso 16 que cuando él comenzó a pensar en todas estas cosas fue un trabajo muy duro para él. Cuando nosotros miramos las circunstancias, por ejemplo en el caso de Habacuc, él veía la nación y él comienza a pensar en eso. Eso fue un trabajo duro para él. Y viene la respuesta de Dios y todavía fue algo todavía más duro. ¿Cómo Dios va a juzgar de una manera tan cruel a su pueblo? ¿Cómo Dios va a tratar con una disciplina tan severa a la nación y al reino de Judá? Y seguramente Habacuc comienza también a pensar eso y eso fue algo muy duro y muy pesado. A veces más difícil que las mismas circunstancias es nuestra mente ocupándose de eso, de tal manera que sin darnos cuenta las circunstancias ahogan nuestra visión de Dios y nublan nuestra mente para que no podamos pensar sabiamente. Y a veces es una torpeza comenzar a pensar desmedidamente en cierta circunstancia sin antes primero volvernos a Dios, como nos va a enseñar que hizo el profeta Habacuc y lo que hizo Asaf. Ahora, las perplejidades del camino nos pueden llevar a actuar de manera incorrecta, hermano. Cuando nosotros no entendemos el camino de Dios, cuando nosotros no entendemos cómo Dios actúa, podemos tener la tentación, como Jesús dijo al responder ante las dudas de Juan el Bautista, que bienaventurado el varón que no haya tropiezo en mí. La vida cristiana con todo lo preciosa que es, la vida cristiana con todo lo gloriosa que es, la vida con Dios con todo lo santa y sagrada que es, puede tener caminos que en algún momento se puedan volver tropiezo para nosotros. Y si nosotros no entendemos y si nosotros no sabemos sobrellevar ciertas circunstancias, podemos hallar tropiezo en el camino del Señor. Las personas santas, piadosas, también son susceptibles a crisis espirituales. Y si los santos no saben lidiar con estas crisis, pueden abandonar su fe y hasta escandalizarse. Jesús nos dijo que sería una bienaventuranza cuando nosotros no caemos en ese peligro. Ahora, ¿qué puede llevarnos a esa situación? No interpretar las situaciones de la manera correcta. Tal vez las situaciones no cambien, pero la interpretación que nosotros tengamos de las situaciones va a ser la diferencia. ¿Qué puede también llevarnos a tropezar? Unas falsas expectativas. Habacuc ora y tal vez él tiene ciertas expectativas y cuando Dios responde de una manera diferente, su corazón se siente afligido. A veces nosotros podemos tener falsas esperanzas y cuando las circunstancias no se dan como nosotros esperábamos, nos sentimos cargados, nos sentimos afligidos, nos sentimos abandonados por Dios. ¿Qué más también nos puede llevar a estar en un conflicto en relación a la respuesta de Dios? Que tenemos una visión muy corta de las situaciones. Como yo solo veo lo que mis ojos ven, yo pienso que eso es lo único. En cambio, Dios ve mucho más allá. Entonces, como Dios ve mucho más allá, Él siempre está pensando en algo mucho mejor a largo plazo. Yo siempre estoy pensando a corto plazo. Y eso me puede generar una duda tremenda de por qué Dios permite ciertas circunstancias. Y otro asunto que me puede llevar a escandalizar es que yo a veces no soy lo suficientemente paciente con las pruebas que Dios me permite vivir. Entonces, en realidad, como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios, aún Habacuc como profeta, él va a ser probado en medio de estas circunstancias. Lo interesante es que la manera como lidió Habacuc con sus luchas y conflictos internos es un gran ejemplo para nosotros y podemos aprender de él aún en nuestros días. Ahora,
Antes de ver a Habacuc, en estos días estaba leyendo el libro de Números y recordaba ese pasaje que es muy, muy elocuente en cuanto a lo que nosotros estamos hablando. Dios permite que el pueblo de Israel mande 12 espías a la tierra para revisar la tierra, para que ellos traigan un informe de lo que vieron. 12 espías, Josué y Caleb, vienen con fe y tienen confianza de que Dios les va a ayudar y les va a dar la tierra que les prometió. Pero los otros 10 espías, ellos no saben cómo manejar lo que vieron. Sus corazones se llenan de temor y sus corazones se llenan de miedo y se vuelven profetas de muerte delante del pueblo. Ellos expresan una profunda angustia, ellos expresan una profunda inconformidad, ellos expresan un profundo temor ante las situaciones y de alguna manera deshonran a Dios delante del pueblo. Ahora, lo tremendo que se nos muestra en este pasaje es que el pueblo de Israel, al escuchar el falso y mal informe de estos espías, el pueblo comienza a llorar y comienza a temer, murmura y se rebela contra Dios en esa situación. Ahora, si yo no sé lidiar con las cosas que yo veo, con los desafíos que tengo delante, no solo yo me puedo hundir en la preocupación, en el miedo, sino que yo puedo generar un pánico generalizado en las personas que están a mi alrededor. Yo puedo hablar del juicio de Dios con fe. Yo puedo hablar del juicio de Dios con paciencia, pero también puedo ver el horror de los caldeos, llenarme de temor, angustiarme y alarmarme y crear pánico a nuestro alrededor. Satanás es el espíritu de pánico y el espíritu de miedo. Y nosotros como hombres de Dios, aún como profetas, debemos aprender a lidiar con las circunstancias para que nuestro corazón no entre en temor y generemos pánico a nuestro alrededor y muerte y incredulidad como le surgió a los 10 profetas. Entonces, como decía Martin Lloyd-Jones, cuando estamos escalando, si encontramos un terreno que no es firme o las piedras están cayendo, nosotros debemos retroceder y buscar el lugar seguro para caminar con firmeza y no fracasar en nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es ese lugar seguro? Él dice, la Biblia nos da principios básicos en los cuales nosotros podemos, o con los cuales nosotros podemos enfrentar la angustia, el temor, las pruebas, las desdichas humanas, las tristezas, los conflictos interiores, los conflictos externos, y son cosas básicas, hermano, mas muy seguras en la vida cristiana. Cosas básicas como ¿qué? Como lo que hizo Habacuc, como lo que hizo Asaf y como lo que hicieron muchos hombres de Dios que en momentos de angustia, ante crisis que estaban viviendo, volvieron su corazón a Dios. Entonces vamos a ver el ejemplo de Habacuc. Dice Habacuc ahí en el capítulo 1, que dice que él comienza a clamar. Pero miren, bueno, vamos a leer un salmo primero, un salmo que me gusta mucho las palabras que usa David. Dice David, Salmo 142, verso 1, él dice lo siguiente: en un tiempo de angustia, algunos sitúan este salmo probablemente cuando él estaba en la cueva o cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Él dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mis angustias. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. David nos dice varias cosas ahí. Con mi voz clamaré, con mi voz pediré, delante de él me expondré, delante de él manifestaré mi queja y mi angustia. ¿Qué nos está mostrando David? ¿David tenía quejas? Sí. ¿David tenía angustia? Sí. ¿David estaba en turbación? Sí. ¿Pero qué hizo David? Oró, clamó, buscó al Señor. Y ese es un principio, hermanos, que va a ser muy importante en lo que vamos a ver en el libro. Prácticamente, como decíamos, el libro de Habacuc es tan diferente a los otros profetas porque no es el profeta hablando de parte de Dios a los hombres, sino es el profeta teniendo una conversación con Dios. Él clama, Dios responde. Él vuelve a clamar, Dios vuelve a responder. Y ahí Habacuc tiene algo para hablar a los hombres, y no solo algo para hablar, sino algo en que gozarse y en que esperar. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Como lo vamos a ver en Habacuc. La oración, hermano, es una experiencia profundamente libertadora en la vida del creyente y más en tiempos de angustia.
No debemos amordazar nuestra conciencia, no debemos obligar nuestro corazón a estar quieto y ahogarse en sus preocupaciones. Lo que debemos hacer con nuestro corazón es dirigirlo a Dios. Debemos abrir las cámaras de nuestro interior y exponer nuestra alma con todas nuestras angustias a la presencia de Dios. Esa es una terapia tan libertadora para el alma del creyente. Como decía Asaf, hasta que entre en los atrios de Jehová. Cuando entra uno en los atrios de Jehová, las cosas cambian, especialmente en nuestro corazón. Entonces la oración es un medio que Dios nos ha dado para descongestionar nuestra alma. Cuando las cosas no parecen tener sentido, cuando estamos en tiempos de angustia, cuando las dudas asaltan la fe, no necesitamos abandonar el camino de la piedad. Lo que necesitamos es orar. No necesitamos escandalizarnos. Lo que necesitamos es volver nuestro corazón sinceramente a Dios, que ahora nos recibe por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, otro asunto que es bien importante, como lo vamos a ver hoy, es que nuestro entendimiento capta la información de una manera cuando estamos delante de Dios o cuando estamos lejos de Dios. Asaf dice que cuando él veía las cosas, entre más pensaba en eso, él se angustiaba hasta que entró en la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay otra luz. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios a orar y no nos tragamos las dudas, sino que nos las exponemos a Dios. Cuando nosotros hacemos que nuestras preguntas difíciles, nuestras angustias profundas sean puestas en la presencia de Dios y con honestidad le preguntamos al Señor acerca de esos asuntos, queriendo conocer la verdad, nuestras inquietudes van a desaparecer. Como alguien decía, nuestra mente y nuestro conocimiento teológico nunca es tan claro y tan nítido cuando tenemos una vida constante de oración. La oración, además de aliviar nuestro corazón, alumbra nuestra mente. La oración hace que abramos la puerta para que el Dios del cielo dé y provea la sabiduría necesaria que necesitamos en los tiempos de angustias para comprender los caminos de Dios. Como alguien decía, cuando el cristiano ora, su mente se vuelve más sagaz que la del mejor filósofo. Los estantes de nuestra biblioteca son abiertos cuando oramos sinceramente a Dios y la verdad viene a nuestros corazones. Ahora, alguno dirá, puede que Dios no me responda en ese momento de oración, pero cuando estamos orando, las puertas del cielo son tocadas y la respuesta de Dios viene seguramente. Yo recuerdo una experiencia que tuve en mis primeros años, en mi primer año de creyente. Me encontré con unos testigos de Jehová y cuando comencé a hablar con ellos quedé con tantas dudas a tal punto que sentí que sus preguntas y sus cuestionamientos socavaron mi fe. Fueron varios días que no podía ni orar ni buscar de Dios porque el conflicto doctrinal que ellos pusieron delante mío, la trampa doctrinal, hizo que yo entrar en una especie de conflicto personal con mi fe. Ahora, un momento que el Señor nos permitió orar, nos permitió buscar sinceramente su voluntad, desahogarnos delante de Él. Si Él era la verdad, queríamos conocerla. Interesante que Dios no nos respondió en la oración, pero al momento me encontré con un hermano y un hermano en 5 minutos solucionó todas mis preguntas. Ahora, ¿por qué vino el entendimiento y la respuesta? Seguramente Dios escuchó la voz de nuestra súplica. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Entonces es muy importante, hermanos, que aprendamos como Habacuc, que en medio del conflicto lo que necesitamos es orar. Si no, no vamos a procesar bien la información que Dios mismo nos está hablando acerca de las cosas que van a suceder, especialmente su juicio y su ira. Tal vez no hay un asunto que más atemorice el corazón y que más lo ponga inquieto que escuchar acerca de la ira de Dios y el juicio venidero. Mas si tenemos una buena vida de oración, por un lado vamos a tener consuelo en nuestros corazones y por otro lado vamos a tener respuestas teológicas de parte de Dios acerca de lo que Él
hace y por qué lo hace. Amén. Entonces, con ese preámbulo, ahora sí vamos a leer la oración o la petición de Habacuc, que se encuentra en el verso, desde el verso 12 hasta el capítulo 2, verso 1. Dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora, algo que es bien interesante en la oración de Habacuc, que Habacuc está en un conflicto, pero en ese conflicto Habacuc muestra cosas que son muy interesantes. Por eso aún la queja de Habacuc no es algo reprochable, es algo aún en lo que nosotros de alguna manera vamos a aprender. Es la oración de un hombre piadoso, es la queja de un profeta de Dios. Es alguien que está buscando respuesta en medio de la incertidumbre, pero no deja de ser piadoso, como vamos a ver en este pasaje. Ahora, la oración de reflexión de Habacuc tiene un profundo contenido teológico. Habacuc saca a la luz lo que él tiene acerca del conocimiento de Dios, toda la teología propia que aprendió Habacuc, todo el conocimiento de Dios, toda la doctrina de Dios que él había venido revelando a sus siervos los profetas. Habacuc la tenía muy interiorizada. Y eso también es un asunto bien importante, hermanos. Cuando nosotros estamos en un tiempo de prueba, cuando nosotros somos puestos en un momento de crisis personal, eclesiástico, nacional, mundial, lo que va a ser probado va a ser hasta qué punto nuestra teología o nuestro conocimiento de Dios o la revelación de Jesucristo profundiza en nuestros corazones. Entonces vamos a leer Habacuc 1:12, estas primeras frases que son muy profundas en cuanto a la revelación y el contenido del conocimiento de Dios. Dice él: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Mire la teología de Habacuc. Cuando Habacuc ve que las circunstancias están realmente poniéndose oscuras, las cosas van a cambiar, hay una crisis nacional, mundial, su pueblo va a pasar de una jornada a una jornada terrible, de una jornada donde ellos están tranquilos a una profunda desesperanza. Y lo primero que dice Habacuc en su oración: Señor, tú eres eterno, tú eres desde el principio. Ahora, este conocimiento de Dios, la revelación acerca de Dios mismo en medio de las pruebas, es un ancla segura para nuestra alma. ¿Quién es Dios? Por encima de las circunstancias de la historia, por encima de las laberintos en los cuales se desenvuelve la voluntad de Dios y el mundo, nosotros sabemos que por encima de todo está Dios, siendo antes de todas las cosas y no siendo afectado por las cosas, siendo superior Él al tiempo y el espacio y no estando limitado Él al tiempo y el espacio. Él reina eternamente y su trono está en los cielos. Eso es muy bueno saberlo, ¿no, hermanos? Dios no está restringido por las circunstancias que vivimos los hombres en la historia. Él es superior a la historia de los hombres. Ahora, no solo superior, Él controla soberanamente la historia de los hombres. Entonces, lo primero que dice Habacuc al escuchar que los caldeos van a venir a invadirlos, dice: oh Señor, tú eres desde el principio. Es como si Habacuc estuviera diciendo: esto nos afecta a nosotros, pero no te afecta a ti, pues tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Esto cambia la nación de Israel, esto cambia nuestra situación política, esto cambia nuestra situación económica, esto cambia nuestra situación familiar, eso cambiará los negocios de los judíos, eso cambiará toda la situación que estamos viviendo, pero tú sigues siendo el mismo. Hermanos, nosotros debemos saber que en tiempos de angustias Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no muda, Él no envejece. Eso es una gran esperanza para el alma que tiene consuelo en el Señor. Y dice ahí: tú eres desde el principio,
oh Jehová. Y esa frase que usa, o el nombre que usa aquí Habacuc, Yahvé, nos hace referencia a la autosuficiencia de Dios. Como él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo no necesito de nadie para existir. Yo soy el mismo, yo no dependo de nadie. Yo soy el ser absoluto y el que existe en sí mismo. Ahora, eso es bien interesante. No solo Dios es eterno, sino que Él existe en sí mismo y Él no tiene necesidad de nada. Y además añade otro argumento, ya no que hace referencia a la esencia de Dios, sino a su carácter. Mire cómo lo dice ahí. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No solo Dios es eterno en cuanto al tiempo, autoexistente y suficiente en cuanto a su ser, sino que Él es santo en cuanto a su carácter. Él es totalmente puro, Él es totalmente libre de pecado. En Él solamente hay luz y no hay oscuridad. Decía en el mismo verso 13 ahí Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal. J. Gondenfeld, hablando de este pasaje, él llega y dice lo siguiente: la santidad de Dios es una garantía del juicio del pecado, la liberación de su pueblo y el establecimiento de la justicia y la ley para todos los hombres. Ya sea entre su pueblo o entre los malvados, Dios nunca dejará el pecado impune. La expulsión de los ángeles en el cielo, la expulsión de Adán y Eva del Edén, la inundación en los días de Lot, el juicio de Sodoma y Gomorra y el cautiverio de Israel y aún el juicio que vendrá para Judá es una evidencia de que Dios es santo. Dios odia el mal, aborrece la iniquidad y Él está pronto a juzgar los pecados de los hombres. Ahora, ¿por qué Habacuc está orando eso? Porque recuerden que los que va a usar Dios para tratar el pecado del reino de Judá son hombres que peores de pecadores. Y él apela al carácter de Dios, a la santidad de Dios, a la gloria de Dios y a la eternidad de Dios, como un Dios que está sobre el universo, sobre su creación, pero que también es un Dios que va a tratar todo vestigio de maldad y de pecado en su creación. Habacuc tiene un conocimiento de Dios muy grande y eso va a hacer la diferencia también en nuestros corazones en medio de la prueba. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cuál es el Dios que nosotros tenemos? ¿Es un Dios eterno o es un Dios limitado? ¿Es un Dios pequeño? ¿Es un Dios autosuficiente o es un Dios que depende de las circunstancias? ¿Es un Dios tolerante con el pecado o cómo es Dios? Ahora, si nosotros tenemos un correcto conocimiento de Dios, vamos a tener un correcto conocimiento de por qué Dios trata en ciertas circunstancias de cierta manera. Y a eso está apelando Habacuc. El conocimiento de Dios nos hace entender sus caminos. El conocimiento de Dios nos hace entender sus designios y nos hace aferrarnos en momentos de prueba a Él. Yo estoy pasando esto, pero tú eres eterno, tú no cambias, tú eres el mismo. Yo tengo necesidad, pero tú no tienes, tú eres autosuficiente, Señor. Yo tal vez estoy luchando con el pecado, pero yo sé que tú eres santo y tú me vas a ayudar a vencerlo y vas a juzgar el pecado de aquellos que caminan en él. Ahora, la frase siguiente, o la frase que está incrustada en medio de estas palabras, también es muy interesante. Él dice: oh Jehová, Dios mío, santo mío. Él liga al Dios eterno, Él liga al Dios autosuficiente y Él liga al Dios santo a un compromiso que Dios hizo mismo con este pueblo. Este pueblo no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Dios había dicho: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Habacuc ora como alguien que recuerda que Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con David, y Habacuc ora como siendo parte de ese pueblo que es heredero de ese pacto y esas promesas. Dios mío. Ahora, algunos estudiosos dicen que esta es la parte de la oración de Habacuc que tiene más relevancia, porque Dios va a juzgar no a cualquier pueblo, sino al pueblo que Él consideraba suyo. Ahora, Dios no es un Dios que está lejano, sino fue un Dios que
se rebajó e hizo un compromiso con los hombres de ser su Dios y ellos ser su pueblo. Hermanos, y para Habacuc esto era importante, cuanto más para nosotros que ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Si Habacuc se aferraba a las promesas de Dios y aún al pacto, que es cuando comparamos el pacto antiguo con el pacto nuevo, no tiene las mismas promesas y no tiene las mismas recompensas. Ese pacto se envejeció, ese pacto fue desgastado, ese pacto fue hecho inservible, mas Dios dio nuevo lugar a un nuevo pacto. Y si Habacuc tenía confianza y podía clamar a Dios en tiempos de angustia, aferrándose a Dios como su Padre, ¿cuánto más nosotros, que aún el Padre mismo ha entregado a su Hijo Jesucristo? Como dice Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros? Ahora nosotros como Habacuc tenemos más seguridad, más certeza, más confianza y un mejor camino para acercarnos a Dios y orar y clamar en tiempos de angustia. Sí, hermanos, no nos aflijamos, oremos, no nos preocupemos, clamemos, no dejemos que la tribulación inunde nuestro corazón, volvamos nuestras oraciones y nuestro ser a Dios nuestro Padre. Ahora, como les decía, hermanos, esto pone la oración de Habacuc en un plano muy glorioso. Aunque él dice que es una queja admirable. Aunque él dice que es una petición y un cuestionamiento a lo que acaba de escuchar de Dios, manifiesta un corazón piadoso, un corazón temeroso y un corazón reverente. Como decía Warren Wiersbe, nosotros debemos hacer una clara distinción cuando hay una duda en el corazón de un hombre piadoso y cuando hay una incredulidad en el corazón de un hombre malvado. Igual que Habacuc, muchos de nosotros tenemos preguntas. Pero, ¿de qué manera formulamos esas preguntas? Habacuc está formulando sus preguntas, reconociendo quién es Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, pero también el amor de Dios y la fidelidad de Dios. O sea que Habacuc hace su queja con fe y con confianza de que Dios le va a responder. Es diferente a aquel que levanta sus quejas con incredulidad, con rebelión y con obstinación a Dios. Dice Charles Feisberg, Habacuc sabe que la naturaleza de Dios lo lleva a cumplir su pacto y no va a permitir que su pueblo sea tratado o exterminado totalmente. Porque mire lo que dice ahora Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? Y mire esa frase, no moriremos. O sea, él sabe que el Señor le ha dicho que va a traer a los caldeos para hacer un juicio terrible. Pero Habacuc tiene confianza de que el pueblo de Dios, ¿qué? No va a perecer. Hermanos, el pueblo de Dios, aún con toda su necedad, el pueblo de Dios, por causa que es de Dios, Dios va a hacer una obra con él, a pesar de que en algún momento tenga que afligirlo y disciplinarlo, como estamos viendo y como vamos a ver. Dios le muestra, en un momento de clamor, Habacuc comienza a reaccionar y se da cuenta que lo que viene es terrible, pero Dios ha hecho muchas promesas donde Dios ha prometido cosas gloriosas para esta nación. Entonces Habacuc cree que Él no les va a exterminar completamente. Cuando uno lee el profeta Isaías, ¿cuántas promesas culminan el libro del profeta Isaías? Con una nación gloriosa, con una nación santa, con una nación justa, con una nación que iba a ser ejemplo para las otras naciones, con una nación de donde iba a surgir la verdad de Dios para todos los pueblos, con una nación que iba a dar el Mesías, Rey, Salvador, Hijo de David. Entonces Habacuc, en medio de su prueba, él no pierde de vista que hay tantas promesas que van a hacer que Dios sí castigue a la nación, mas no la va a exterminar, porque esta nación está destinada a ser un pueblo glorioso y santo. Asimismo, hermanos, nosotros debemos saber que el fuego solo quema la paja. El fuego solo destruye lo impío. Lo santo y lo glorioso prevalecerá y permanecerá para gloria del Dios de para gloria del nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos saber que Dios guarda lo suyo, conserva lo suyo, aunque a veces pase lo suyo por disciplinas serias y severas para purificarlo. Habacuc dice, no moriremos.
moriremos. Entonces Habacuc tiene esperanza, Habacuc tiene confianza que a pesar del juicio de Dios, Dios les va a guardar, no los va a hacer morir. Y dice: no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O sea, de alguna manera Habacuc entiende que estos caldeos que vienen han sido puestos por Dios para castigar. La roca del pueblo de Dios también castiga, y lo hace a través de instrumentos que son difíciles de entender. Y Habacuc comprende eso. Dios al que ama, disciplina. La disciplina de Dios es un acto de amor responsable de Dios hacia su pueblo. Y Habacuc entiende que es necesario que en ese momento de prueba su pueblo sea corregido y disciplinado. A veces nosotros comenzamos a orar y comenzamos a comprender que a veces nosotros mismos necesitamos cierta disciplina, ¿no? A veces nosotros comenzamos a comprender que a veces la iglesia misma necesita cierta disciplina. A veces nosotros comenzamos a comprender que el mundo mismo, para entrar en razón y despertar de su sueño espiritual, necesita disciplina. ¿Sí? La disciplina es tan buena y tan necesaria para el corazón del hombre. Ahora Habacuc sabe que esa disciplina no va a causar que el pueblo sea totalmente destruido. Ahora, en los versos siguientes, ya después de Habacuc demostrarnos su conocimiento de Dios en medio de la oración, su esperanza y su entendimiento en medio de las circunstancias que él está orando y viendo, ahora Habacuc nos muestra cuál es la preocupación que él tiene, cosa que vamos a comenzar a ver desde el verso 13 en adelante. Dice en el 13: muy limpio de ojos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Ahora la preocupación de Habacuc es que en medio de la ira de los caldeos y de la locura de los caldeos, ellos van a destruir a hombres que son justos. Ellos van a destruir a hombres que son piadosos. Sí, la mayoría del pueblo de Judá seguramente merecía el juicio de Dios, pero ¿qué de Habacuc y qué de algunos otros? Y Habacuc comienza a preocuparse cómo Dios va a permitir que en medio de todo este juicio caigan también algunos justos. ¿Sí? Y Habacuc dice ahí en el verso 14: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, la preocupación de Habacuc es que estos hombres van a venir y van a cazar al pueblo de Dios como aquel que está echando una red en medio del mar y va a pescar un montón sin hacer distinción de ciertos hombres. Los caldeos iban a tratar al pueblo de Dios como animales, como bestias, como peces que capturan en el mar. Ellos no iban a hacer distinción entre justo e injusto. Ellos no iban a hacer distinción entre el piadoso y el impío. Ellos iban a arrasar porque estos caldeos no pensaban en nada. Y esa es la preocupación de Habacuc. Qué interesante, ¿no, hermanos? A veces en medio del juicio de Dios deberíamos pensar y orar que Dios tenga misericordia de los justos, que Dios tenga misericordia de los que son piadosos, que Dios se acuerde en medio de su ira de aquellos que le buscan sinceramente, de aquellos que guardan sus corazones para Él. ¿Sí? Que no nos permita vivir lo que los impíos van a vivir. Esa es una oración genuina y generalmente Dios ha hecho en medio de su ira. Cuando Dios juzgó a Egipto con todas sus plagas, Él guardó a Israel. Cuando Apocalipsis nos dice que Él va a juzgar a las naciones con la ira severa, Él muestra que Él va a guardar a los justos, a los que tienen el sello del Espíritu Santo. La ira de Dios es para los impíos. Entonces Habacuc está preocupado porque Dios guarde aquellos pocos para que no sean tratados como si no hubiera quien distinguiera. ¿Qué más le preocupa a Habacuc? De la soberbia de los caldeos. Dice ahí en el 15: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Este pueblo caldeo, maligno, impío, orgulloso, al ver el fruto de sus conquistas se va a enorgullecer. Y Habacuc dice: Señor, pero tú ¿cómo vas a permitir que hombres tan impíos conquisten toda la tierra y se alegren en sus malos caminos?
¿Sí? Es una oración también genuina y es una pregunta también genuina que podríamos hacernos nosotros. Porque Dios permite que el mal prospere y los que lo están practicando se enorgullezcan y se alegren en su mal camino. Que era lo mismo que preguntaba Asaf. Ahora Asaf entendió que el fin de ellos iba a ser muerte. Así como Dios va a responder a Habacuc que también hay un juicio para los caldeos en su orgullo y en su soberbia. Ahora en el 16, mire lo que dice Habacuc. Por esto harás sacrificios a su rey y ofrecerás saumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. O sea, la otra preocupación que tiene Habacuc es que estos hombres, al tener tanto éxito en sus campañas conquistadoras, van a dar lucro, dar gloria a sus dioses paganos. Van a ofrecer sacrificio y ofrecer saumerio a sus redes y a sus mallas. Los caldeos eran un pueblo idólatra. Todo tipo de ídolos tenían ellos. Y siempre Babilonia está relacionado en la Biblia con la idolatría y de la peor que hay. ¿Sí? Ahora Habacuc tiene un problema. Él dice: Señor, ¿cómo tú vas a permitir que ellos hagan eso? Sino que cuando ellos lo hagan, ellos van a comenzar a dar gloria a su nombre. Ellos van a exaltar su religión falsa. Ellos van a exaltar sus dioses y van a levantar altares profanos con una religión profana, con una doctrina profana en torno a sus victorias. ¿Cómo tú lo vas a permitir? Y no también sería una preocupación sana en nosotros decir: Señor, mira las naciones impías cómo prosperan, con sus dioses falsos, con su culto falso, con su religión falsa, con su doctrina falsa, y aún así prosperan, Señor. Tú los estás usando, pero ¿cómo permites que sus altares se llenen de incienso adorando a sus dioses cuando eso es falso, Señor? Warren Wiersbe dice: los caldeos creían en una miríada de dioses y diosas. La brujería era parte de su religión, incluía la adoración a Ea, la diosa de la magia. Sus sacerdotes practicaban adivinación y usaban de agüeros, de augurios y de todo tipo de práctica oculta. Y Habacuc dice: ¿cómo permite, Señor, que la tierra sea llena de un paganismo falso, de una religión falsa y de una idolatría falsa? Ahora, esas son preguntas que todos podríamos hacernos, ¿no? En momentos de oscuridad. Señor, ¿por qué permites que el impío prospere? Señor, ¿por qué permites que la religión falsa prospere? Señor, ¿por qué permites que los justos sufran en medio de los impíos? No podríamos decir que las preguntas de Habacuc son cuestionables, sino aún muy actuales, aún para nosotros. Ahora, vamos a escuchar las respuestas de Dios, pero no hoy, porque no tenemos el tiempo. Pero yo quiero cerrar la enseñanza viendo la actitud de Habacuc, cómo él cierra su oración. Y eso nos va a abrir la puerta a las respuestas de Dios que vamos a estar considerando en las próximas enseñanzas. Y mire cómo termina Habacuc en el capítulo 2, verso 1, diciendo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Ahora Habacuc levanta su oración, levanta su clamor a Dios, y ahora él se pone como una atalaya. Él dice: sobre mi guarda estaré. Esa frase, mi guarda estaré, es un lenguaje de término militar que habla del trabajo que cumple una atalaya. O sea, él oró, entonces ahora él se va a parar como una atalaya, como un profeta de Dios, a esperar la respuesta de Dios. Él como atalaya, él debe mirar hacia el horizonte para detectar los movimientos que vienen sobre la nación. Pero él no solo mira al horizonte, él se para como atalaya y mira a los cielos, hace su oración a los cielos y ahora él espera de los cielos una respuesta. El hombre piadoso no solo ora a Dios, sino espera en la respuesta de Dios. Si oramos a Dios, debemos esperar que Él nos conteste. Hermano, sería un insulto a Dios
orar y no esperar su respuesta. Sería como decir que estamos orando a alguien que no escucha o que no tiene la capacidad de responder. Qué asunto serio, ¿no? Habacuc dice, ahora oré, ahora voy a esperar que Dios me responda. Alguien decía, nadie expone con más claridad su carácter y el carácter de su fe que su conducta y su actitud después de haber orado. Habacuc ora, pero después de haber orado, espera. Y espera de una manera muy firme hasta que Dios le responda. Y Dios lo honra, hermanos, porque tenemos capítulo 2 y capítulo 3, Dios respondiendo a su siervo, el profeta. Entonces es imposible agradar a Dios sin fe, hermanos. Cuando oramos y exponemos nuestro corazón, debemos esperar que Dios responda, porque Él lo va a hacer si lo hemos hecho con toda nuestra sinceridad, con toda fe y con toda confianza de que Él nos va a ayudar. Entonces Habacuc en este capítulo, en esta parte del capítulo 1, hermano, nos muestra el camino cuando estamos en un conflicto, cómo podemos desahogar nuestro corazón, cómo podemos entregar nuestras cargas a Dios y cómo debemos esperar que Dios responda. Habacuc es un gran profeta, hermano, un gran hombre de Dios que expone su corazón aún en medio de sus oraciones y de sus quejas. Dios nos enseña en medio de estos tiempos, hermanos, a orar, a no dejar que las situaciones ahoguen nuestro corazón en la incredulidad. Y no solo a orar, hermanos, a esperar la respuesta de Dios. Es más, nosotros creemos que aún este estudio, esta palabra, está siendo una respuesta de Dios para nuestros corazones. El Señor nos siga ayudando, mis hermanos, nos siga hablando y nos siga conduciendo en este camino donde el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir al Señor que nos siga hablando también después de este tiempo a través de la mutualidad. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú abres tu palabra para nosotros, Señor, para ayudarnos en tiempos difíciles, para ayudarnos en tiempos de crisis, a entender el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor, oramos por tu pueblo, oramos por los justos, Señor. Oramos por aquellos que están en crisis en estos días, Señor. Oramos por aquellos que están ahogados por su preocupación. Oramos por aquellos que no saben qué hacer y que las situaciones los están sofocando a tal punto que están perdiendo aún su esperanza y su fe. Oramos como tú orabas por Pedro, Señor, que tú decías, Padre, orabas al Padre para que la fe de Pedro no faltara. Así nosotros oramos a ti, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, para que nuestra fe no nos falte, Señor, en tiempo de crisis y de angustia, para que la fe de tu pueblo, Señor, sea fortalecida, Señor, para que no seamos como aquellos que tú dijiste que cuando tú volvieras hallarías fe en la tierra, Señor, que puedas hallar una fe sólida, una fe pura, una fe preciosa en medio de tu pueblo y en medio de tu iglesia en estos días, que sea hallada en alabanza, Padre, en medio de las crisis y luchas que estamos viviendo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estar delante tuyo y te damos gracias por tu Espíritu que sigue siendo nuestro consolador y nuestro ayudador en todo tiempo, Padre. Todo esto, Señor, lo clamamos y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor.